En la Cámara de Comercio de Cali encontrarás la más completa experiencia para el crecimiento empresarial de tu negocio. Cuando tú renuevas tu matrícula, nos ayudas a construir más caminos que conducen al progreso de nuestra ciudad-región. Así permites que tú y más empresarios potencialicen sus habilidades de forma gratuita y puedan cumplir sus obligaciones de manera fácil y a tiempo en nuestra plataforma digital. Gracias a la renovación de tu matrícula, podemos enfocarnos en detonar todo tu potencial emprendedor e innovador para seguir creciendo y conducirte por una ruta transformadora. Con la renovación de tu matrícula, contribuyes al fortalecimiento de nuestros empresarios, a la consolidación del sistema empresarial. Y al fortalecimiento de las competencias que requieren nuestras empresas para el desarrollo de nuestra ciudad-región. Cuando renuevas tu matrícula, posibilitas espacios para la conexión con nuevas tendencias y estrategias empresariales que llegan a miles de personas que, como tú, buscan invertir en sus sueños y crear nuevos comienzos. Para ser imparables y demostrar que el progreso y desarrollo de nuestra ciudad-región no tiene límites. Juntos acompañamos y desafiamos a nuestras empresas a crecer. Juntos brindamos más oportunidades. Juntos hacemos equipo por la región. Demasiadas oportunidades para seguir creciendo, ¿no crees? Suficientes razones para seguir trabajando juntos por el crecimiento de nuestra ciudad-región. Muy buenas tardes. Les damos, la Cámara de Comercio de Cali les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio Facebook Live Cámara en Vivo, donde conoceremos los pasos a seguir para que tu empresa haga parte del programa de apoyo al empleo formal y puedan acceder al subsidio de nómina y al subsidio a la prima del mes de junio. Damos nuestro cordial saludo al doctor Felipe Lega, quien hoy lamentablemente no nos pudo acompañar por inconvenientes de tipo familiar. Nos acompaña hoy el doctor Julián Niño Mejía, quien actualmente se desempeña como asesor jurídico del viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Julián es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en tributación de la misma universidad, con maestría en Derecho de la Universidad de Berkeley, en California. Durante la reciente emergencia económica, Julián ha sido el responsable de diseñar los mecanismos legales de varios decretos legislativos y programas sociales, entre los cuales se encuentran el PAEF y el PAP. Julián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación, Ana María. Aquí estamos para servirles lo que necesiten y, bueno, pues a resolver las preguntas de los empresarios y en general de todos los que nos acompañen hoy. Muchas gracias, Julián. Bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cuál ha sido el principal objetivo buscado por el gobierno al crear el programa de apoyo al empleo formal? Bueno, pues el nombre del programa lo dice todo.
El programa básicamente lo que ha pretendido es apoyar y proteger el empleo formal a través de un subsidio directo al pago de los trabajadores dependientes de todos los empresarios y en general de todos los empleadores que apliquen o se postulen al programa. Básicamente ese es el objetivo general del programa. ¿Y quiénes pueden acceder a este programa, Julián? Bueno, al programa de apoyo al empleo formal pueden acceder personas jurídicas, personas naturales empleadoras. Más adelante podemos ver un poquito más los requisitos, pero digamos que en términos generales, personas naturales empleadoras, entidades sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales. Ya, listo. ¿Y cuáles son esos principales requisitos para acceder a estos subsidios? Bueno, hay distintos requisitos y dependiendo la calidad de la persona que esté postulándose al programa, pues hay diferentes requisitos, pero los requisitos en términos generales nosotros consideramos que son muy sencillos. Entonces, digamos que hay como unos requisitos jurídicos y unos requisitos más, digamos que formales, unos requisitos más documentales. Entiendo que esos documentos para postularse los vamos a ver más adelante, pero los requisitos generales o jurídicos, es que si se trata de una persona jurídica que haya sido constituida antes del 1 de enero de 2020, si se trata de una persona natural, pues debería contar con un registro mercantil con anterioridad o la inscripción en el registro mercantil tiene que haber sido realizada con anterioridad al 1 de enero de 2020. Eh, Esto, pues, si es persona jurídica, además de haber sido constituida en el 1 de enero, pues debe contar con una inscripción en el registro mercantil. Esta inscripción debería haber sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019. Además de estas dos cosas que son requisitos relativamente formales, se debe demostrar la necesidad del aporte estatal. ¿Qué quiere decir que se debe demostrar la necesidad del aporte estatal? Quiere decir básicamente que el postulante, es decir, el empresario que quiera acceder al subsidio, debería demostrar que tuvo una disminución de ingresos de al menos el 20%. ¿Cómo se calcula esa disminución de ingresos? Esa disminución de ingresos no está en el decreto, el método el método de cálculo de la disminución de ingresos no está en el decreto, pero está en la resolución 1129 del ministerio. Y el método de cálculo de esa disminución es básicamente dos escenarios. Yo empresario, puedo escoger uno de dos escenarios. Yo puedo demostrar que tuve una disminución de ingresos con el promedio de ingresos de enero y febrero, es decir, el mes inmediatamente al de la postulación. Cojo esos ingresos y los comparo con el promedio de ingresos que tuve en enero y febrero. Ese es un escenario. O puedo mostrar que hubo también un 20% de disminución en mis ingresos si cojo el periodo, el mes inmediatamente anterior al de la postulación y lo comparo con el mismo mes del año anterior. Es decir, si yo me postulo para junio, entonces miro los ingresos de mayo y esos ingresos de mayo 2020 los comparo con los ingresos de mayo 2019. Al comparar esos dos ingresos, pues debería demostrarse que tuve una disminución de al menos el 20%. Y nosotros creemos que eso es, nosotros hicimos un estudio, tenemos unos papers y creemos que hay una gran cantidad de empresarios que están en cualquiera de esos dos escenarios. Y esa es la manera en que se demuestra el tercer requisito, que es el 20%. Y finalmente, pues un requisito también más de forma es que se tiene que tener un producto de depósito, es decir, una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, porque todo el gobierno nacional lo está canalizando a través de las entidades financieras. Entonces, solo para resumir rápidamente, los cuatro requisitos básicamente son haber sido constituido antes del 1 de enero de 2020, contar con una inscripción en el registro mercantil, demostrar la necesidad del aporte, es decir, demostrar una disminución de ingresos en cualquiera de los dos escenarios que conté, promedio enero, febrero o el mes del año anterior, y finalmente tener un producto de depósito. Muchas gracias, Felipe. Muy clara la explicación. Cuéntanos ahora, pasando al otro tema que nos ocupa, que es el subsidio a la prima. ¿Cuál es el paso a paso para tramitar este subsidio? Ya, el programa de apoyo para el pago de la prima
está planteado exactamente igual que el programa de apoyo al empleo formal. Entonces, el paso a paso para acceder al subsidio de la prima es exactamente el mismo que el paso a paso del programa de apoyo al empleo formal. Es decir, yo me dirijo a la entidad financiera y ante la entidad financiera presento los documentos que tengo que presentar, certifico lo que tengo que certificar, demuestro que estoy digamos, en los supuestos de hecho que se me requieren para poder acceder al subsidio. Y una vez presento los documentos ante la entidad financiera, ya básicamente el empresario, el postulante, el empleador se desentiende del proceso, espera. Esto detrás de bambalinas pasan muchas cosas. Digamos que para resumirlo, para que la gente se haga una idea, los bancos reciben las postulaciones, ellos mismos tienen que llenar o diligenciar también unos formatos que la UGPP ha establecido a través de unos sistemas que se montaron única y exclusivamente para este programa, para estos dos programas, es decir, y después de eso, la UGPP recibe la documentación, la UGPP verifica y la UGPP devuelve diciendo estamos de acuerdo o este beneficiario tiene el derecho a acceder a los subsidios y básicamente al empresario le llega un mensaje unos días después diciéndole usted ha sido o si es beneficiario del aporte estatal. El paso a paso en realidad no es más que ir a la entidad financiera y presentar los documentos. En el subsidio a la prima y en el PAEF es exactamente igual. Perfecto. Y los requisitos, entonces entiendo, los 4 requisitos que nos mencionaste ahora para acceder a los subsidios del PAEF son los mismos que para acceder al subsidio de la prima. Así es, exactamente. Los decretos, los programas son diferentes, los decretos legislativos que los establecen son diferentes. El programa de apoyo para el pago de la prima, el PAP, es el decreto legislativo 770 y el decreto legislativo del PAEF es, bueno, son 3, pero digamos que el primero inicial es el 639. Entonces, son 2 programas diferentes que en teoría tendrían un paso a paso diferente, que en teoría tendrían una manera diferente de acceder a ellos, pero lo cierto es que ambos programas fueron diseñados para que funcionaran de igual manera. Entonces, de hecho, existe en este momento un formulario estandarizado para solicitar el PAEF y lo que estamos trabajando en este momento en el Ministerio de Hacienda y en la unidad de gestión de parafiscales y de pensiones, en la UPP, lo que estamos trabajando es que el mismo formulario estandarizado sea el mismo para ambos programas. O sea, ni siquiera que yo tenga que llenar el mismo formulario 2 veces, sino que lo ideal, en eso estamos trabajando, es que el mismo formulario tenga una casilla que diga yo quiero acceder al subsidio a la prima y yo quiero acceder al subsidio, pues al aporte estatal del programa de apoyo al empleo formal. Gracias, Julián. Creo que es una excelente noticia la que nos estás dando, porque pues sí, no tendría sentido, como tú dices, llenar 2 formularios cuando los requisitos y demás son distintos. Ahora, en cuanto a los documentos, que me imagino entonces son los mismos que se deben aportar para cada uno de los procesos, ¿nos podrías puntualizar cuáles son esos documentos? Claro. Los documentos son básicamente 2. Nosotros hemos intentado como disminuir los documentos o digamos que consolidar los documentos de la mejor manera posible para también facilitar el proceso y además teniendo en cuenta que en la postulación de mayo pues no hubo tanto tiempo y nosotros queríamos que en mayo el gobierno pudiera estar girándole a los empresarios para apoyarlos en el pago de la nómina de mayo. Entonces, los documentos son básicamente 2. Uno es el formulario estandarizado, que ese formulario estandarizado lo hemos trabajado entre el Ministerio de Hacienda y la UGPP y las entidades financieras. Entonces, es un formulario estandarizado que ha sido revisado por todos los actores de los diferentes programas. Ese formulario estandarizado tiene muchas preguntas, pues tiene diversas preguntas, pero nosotros consideramos que son preguntas relativamente sencillas. Entre unas cosas, pues se solicita el NIT del empleador, se solicita cuántos empleados a cargo están, se solicita la identificación de la discriminación de la planilla integrada PILA,
pero en términos generales el formulario es relativamente sencillo. Y entonces tenemos por un lado el formulario estandarizado y por otro lado tenemos una certificación. Esa certificación debería estar firmada o tiene que estar firmada por el representante legal de la empresa, si es una persona jurídica o si es una persona natural, si es una persona natural empleadora, pues firmada por la persona natural empleadora. Y además de eso, el revisor fiscal o contador público en los casos en los que la empresa no esté obligada a contar con revisor fiscal. Esa certificación firmada por esas dos personas debería o debe certificar al menos dos cosas. Una, la disminución de ingresos que mencionábamos anteriormente, y dos, que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte, pues efectivamente van a recibir el salario. Esto básicamente nosotros lo hacemos es, pues por un lado, para saber que la persona que está solicitando el subsidio se encuentra dentro de los que nosotros queremos apoyar, es decir, esas personas que se han visto más afectadas por la pandemia y por el aislamiento preventivo obligatorio, pero además también es un compromiso de quien recibe el subsidio de que va a utilizar el dinero, que por supuesto es un dinero estatal, es un dinero de todos, eh, pues que lo va a utilizar para el pago de sus empleados. Ya, perfecto. Bueno, y una vez el empresario tiene diligenciado el formulario, los documentos que nos acabas de explicar, debe adjuntar, que son dos básicamente, ¿dónde deben radicar esa solicitud? Bueno, la solicitud, como mencionaba anteriormente, nosotros decidimos que se hiciera a través de las entidades financieras. Entonces, esto básicamente nos ha permitido a nosotros o nos permite a nosotros varias cosas. Una es que las entidades financieras tienen la infraestructura virtual que el gobierno nacional de alguna manera en algunas situaciones carece. Entonces, las entidades financieras ya tienen montada la infraestructura necesaria para recibir los documentos, tienen una infraestructura necesaria para identificar a las personas, que especialmente en esta situación nosotros necesitamos canales de identificación virtuales y canales de verificación de identidad que el gobierno nacional sabe que las entidades financieras ya tienen perfeccionados. Entonces, básicamente para responder la pregunta, pues la solicitud se radica a través de las entidades financieras y como mencionaba en la primera o segunda pregunta que me hiciste, Ana María, es un requisito tener una cuenta o un producto de depósito. Entonces, pues nosotros partimos del supuesto de que las personas van a acudir a su entidad financiera y esas mismas personas pues ya son clientes de la entidad financiera, ya existe una relación comercial entre esa entidad financiera y ese cliente y eso a nosotros también nos permite pues reconocer como esos lazos que existen entre las entidades financieras y los clientes y saber pues si realmente hay un empleador de por medio o no quien está solicitando el subsidio. Entonces, pues se radica en las entidades financieras y la verdad es que todo ha sido manejado de tal manera que pueda ser virtual. Nosotros todo lo hemos diseñado para que sea una radicación virtual a través de canales virtuales, a través de páginas de internet e incluso hay algunos bancos que están utilizando medios telefónicos. Ah, excelente. Y después de radicada esa solicitud, ¿en cuántos días la empresa puede tener una respuesta acerca de si va a ser efectivo ese subsidio o no? Los días dependen un poco del momento en el que del momento en el que yo me postulé, porque claro, muchas veces nos llegan oleadas de solicitudes, y entonces el procesamiento de las oleadas, pues es un poquito difícil si nos llegó una oleada muy grande o si nos llegó una oleada más pequeña, pues es más sencillo. Pero básicamente, yo digo que los tiempos de espera en promedio están entre 7 y máximo 12 días. Más de 12 días, nosotros creemos que no, es imposible prácticamente como tenemos diseñado el programa. Más de 12 días no debería tardar en recibir la respuesta.
y muy posiblemente el dinero, muy posiblemente el dinero. Casi todos los casos de transferencias y giros que hemos hecho se han hecho en ese lapso de tiempo de 12 días, máximo. Puede ser Max. menos. Ujú. Perfecto. Y esa respuesta, me imagino, llegará vía correo electrónico, mensaje de texto. ¿Cómo se le comunica al empresario esa respuesta? O cuando digo nosotros me refiero al gobierno nacional, el gobierno nacional no contacta directamente a la persona. Quien contacta a la persona es la entidad financiera, porque es la entidad financiera quien tiene la relación con el cliente. Entonces, a pesar de que los recursos son nuestros, los recursos son de todos, los recursos son públicos, pero a pesar de que los recursos están en el gobierno nacional los dirige los canaliza a través de la entidad financiera y la entidad financiera decide, ya dependiendo de la relación comercial que tenga con su cliente, cuál es la mejor manera de informarle. Nosotros entendemos que la mayoría de los bancos le está informando a los clientes a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, pero si el cliente ha decidido tener una relación comercial con el banco a través de correo electrónico, pues se puede resolver o se puede informar que es beneficiario a través de correo electrónico. Ya. Y el gobierno lo que hace es depositar en esa cuenta del empresario el dinero correspondiente al subsidio, según te entiendo. Así es. Digamos que hay un pasito intermedio, pero digamos que a los empresarios eso les es un poco irrelevante, pero el banco lo que hace en realidad es que transfiere el gobierno nacional lo que hace es que transfiere la cuenta, las entidades financieras tienen una cuenta en el Banco de la República, todas las entidades financieras de Colombia tienen una cuenta en el Banco de la República, entonces lo que hace el gobierno nacional es que el dinero sale del presupuesto general de la nación, se lo transfiere a la cuenta de la entidad financiera que tiene en el Banco de la República y a su vez el banco que recibió el dinero en su cuenta se la transfiere a la cuenta que indicó el beneficiario, que era la cuenta en la que iba a recibir el subsidio. Pero en términos, digamos, prácticos, el beneficiario recibe el dinero en su cuenta. En su cuenta, perfecto. Y Ujú. una empresa, pues me imagino que sí, pero quiero hacerte la pregunta explícita, puede aplicar entonces al PAEF y al PAP, ¿cierto? Al Ujú. subsidio al empleo y a la prima. Exacto. No es una pregunta, no es una pregunta tan obvia, especialmente porque nosotros tenemos o hemos tenido restricciones fiscales muy importantes y estamos intentando canalizar todos los recursos que podamos y en esa medida, pues acceder a dos beneficios pareciera pues un esfuerzo fiscal grande y en efecto lo es, pero pues el gobierno nacional ha decidido utilizar los recursos para cubrir ambos subsidios. Entonces, tanto para el programa de apoyo al empleo formal como para el programa de apoyo para el pago de la prima, los empresarios pueden aplicar a ambos. Y pues como mencionábamos anteriormente, básicamente es un checklist en un formulario. Perfecto. ¿Y cuál es el monto máximo de esas ayudas, Julián? Ujú. Eh, digamos que las cuantías de los subsidios están específicas. Entonces, por trabajador, en el caso del PAEF, son 351.000 pesos, que equivale al 40% del salario mínimo. Y en el caso del programa de apoyo al pago de la prima, al PAP, es un valor de 220.000 pesos por trabajador, eh, o sea que, y eso equivale al 50% de la prima de un salario mínimo. Entonces, en total, el monto máximo de las ayudas o de los subsidios está alrededor de los 571.000 pesos por, por trabajador. Nosotros, pues, nos quisiéramos dar más, pero consideramos que igual es una suma importante. 571.000 pesos por trabajador. Esto aquí hay un punto importante o digamos que una aclaración relevante y es que muchos empresarios han entendido o han creído, nos ha llegado a nosotros muchas preguntas de que eh, los subsidios solo proceden para los trabajadores que devenguen un salario mínimo.
Eso no es verdad, eso no es verdad. En el caso del programa de apoyo al empleo formal, es cualquier monto o sea, si yo gano 1 millón de pesos o gano 10 millones de pesos, es decir, el mensajero que cotiza con IBC de un salario mínimo puede recibir el subsidio y el gerente de la empresa que recibe un salario, no sé, más alto, también recibe el subsidio, pero el subsidio siempre es el mismo. El subsidio es 351.000 pesos en el caso del PAEF y 220.000 en el caso del PAP. En el caso del PAP, sin embargo, no se le da, ahí sí no se le da a todos los trabajadores, sino solo a los trabajadores que devenguen entre un salario mínimo y 1 millón de pesos. Pero el subsidio, independientemente del ingreso, es el mismo, 351.000 PAEF, 220.000 PAP. Julián, ¿y hay algún límite en cuanto al número de trabajadores? Hay No. un mínimo, si son 3 trabajadores, ¿verdad? Mínimo debe tener 3 trabajadores. Ese requisito solo es aplicable para las personas naturales. Gracias por la pregunta, Ana María, porque es importante aclararlo. El requisito de mínimo 3 empleados solo es aplicable para las personas naturales. Para las personas jurídicas puede ser incluso un solo empleado y el subsidio se mantiene. Y el subsidio pues procede. Entonces, ese requisito de los 3 empleados es solo para personas naturales. Pero creo que había otra pregunta además de eso, creo que me hiciste otra pregunta además de lo de los 3 trabajadores. Que si había un monto máximo para las No, ayudas. ya, el número de trabajadores era la pregunta, sí. Que si hay un número de trabajadores máximo, sí. El número de trabajadores, no hay ningún número de trabajadores máximo, siempre y cuando los trabajadores cumplan con los requisitos. Y es que los requisitos es que deberían ser trabajadores, en el caso del PAEF, que el 80% de los trabajadores que se están considerando para cuantificar el subsidio hayan estado en febrero. ¿Mm? Entonces, ese termina siendo un techo igual. Yo, al final de cuentas, o bueno, el gobierno nacional no reconoce más del aporte, el número de subsidios superior al número de trabajadores que estaban en febrero. Entonces, digamos que ese termina siendo un techo, que es el número de trabajadores por los cuales el empleador cotizó en febrero. Ese va a ser el máximo número posible al cual el empleador va a poder acceder. Pero eso no quiere decir que el empleador no pueda tener nuevos trabajadores. Como mencionaba, hay un porcentaje del 80%, entonces el 80% de los trabajadores individualmente considerados deberían, digamos que, corresponder a los trabajadores en febrero. ¿Por qué en febrero? Porque en febrero nosotros consideramos que es un periodo de normalidad en el que no hubo aislamiento preventivo obligatorio y en el que el virus de alguna manera no estaba tan presente en nuestras vidas y mucho menos en las cadenas de comercio y en la economía. Entonces, nosotros tomamos el mes de normalidad de referencia febrero y creemos que ese es un techo aceptable de trabajadores. Entonces, pero solo para terminar la respuesta y para aclarar, si yo en febrero cotizaba por 10.000 empleados, puedo aplicar a los 10.000 empleados en el PAEF y no hay ningún tope. Perfecto. Muy importante esa claridad, Julián. Muchísimas gracias. Bueno, en el PAEF. En la prima, sí nos dices que hay una limitante en cuanto al monto de ingreso del trabajador, que es entre el salario mínimo y 1 millón de pesos al mes, ¿verdad? Así es. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Julián, ¿y cuáles son las fechas de postulación para cada uno de estos programas? Bueno, mayo ya pasó, entonces, pues mayo ya la fecha de postulación pasó, se acabó el 30 de mayo, pero ahora las que vienen son junio. La fecha máxima de postulación en junio está para el 17 de junio, entonces hay que acercarse a la entidad financiera y empezar
hablar con la entidad financiera para preguntarle. Hay algunas entidades financieras que ya están recibiendo documentos, hay otras entidades financieras que todavía no están recibiendo los documentos de la postulación, pero Ya. entiendo que muchas ya lo están recibiendo y están hasta el 17 de junio. Esto es para el caso de junio. Para el caso de julio es hasta el 16 de julio. Entonces, más o Ah, menos hasta la segunda semana de julio, hacia la segunda semana de junio estamos recibiendo las postulaciones. El programa, en el caso del PAEF, inicialmente el programa estaba diseñado solo para 3 meses, para mayo, junio y julio, pero recientemente, justo antes de que se acabara la emergencia, después de revisar algunos análisis, de realizar algunos análisis de impacto del aislamiento preventivo, de ver los niveles críticos de liquidez de los empleadores y después de entender que igual el aislamiento preventivo tenía que extenderse, se decidió que el programa se ampliara en su temporalidad hasta agosto. Esto fue con el decreto legislativo 815 del 4 de junio, la semana pasada, exactamente hace 8 días, y entonces tenemos, vamos a tener PAEF también hasta agosto, y el PAEF hasta agosto, pues aún no se ha decidido la fecha, la resolución que reglamenta el 815 aún no ha salido, pero creemos que va a ser cerca de la segunda semana, igual que en junio y julio. Entonces los empresarios para agosto pues tendrán que estar pendientes de la fecha que saldrá en los próximos días, pero nosotros creemos que será más o menos hasta el 18 de agosto, digamos que el límite para poder aplicar. Perfecto. Voy a dar paso a dos preguntas que nos hacen los asistentes. Una la hace Carolina Guerra. Nos pregunta, para el pago de la prima, la disminución del 20% de las ventas, ¿en qué mes se debe dar exactamente? Ya. Carolina, el cambio o el cálculo, el método de cálculo de la disminución en el caso del PAP, es decir, del programa de apoyo a la prima, es exactamente igual que en la disminución de ingresos del caso del PAEF. Es decir, tenemos dos escenarios. Un escenario en el que yo comparo mis ingresos del mes inmediatamente anterior. En el caso de prima, pues será mis ingresos de mayo versus mis ingresos ahí tengo los dos escenarios. Un escenario es los ingresos de promedio enero-febrero 2020, entonces saco el promedio aritmético de enero-febrero 2020 y si el promedio de ingresos me dio 10 en enero y febrero y el promedio de ingresos, y los ingresos en mayo 2020 me dieron 7, pues se cumple el requisito. Entonces, ese primer escenario es mayo, ingresos mayo versus promedio aritmético enero-febrero 2020. O el segundo escenario es de pronto enero-febrero, no sé, a mí me fue muy mal, es posible, enero-febrero nos pudo haber ido muy mal, porque igual enero y febrero nosotros tenemos, también revisamos un estudio, realizamos un estudio en el que enero y febrero vimos que estuvieron un poquito congelados, entonces por eso está el segundo escenario y es comparar el mes del año inmediatamente anterior. Entonces comparo mayo 2020 versus mayo 2019 y en ese caso verifico si se da la disminución de ingresos. Perfecto, gracias, Julián. Y la siguiente pregunta la hace María Isabel Chávez. María Isabel nos pregunta, ¿el subsidio de prima también se tramita ante las entidades bancarias y ya están reglamentados los requisitos? Sí. Es una buena pregunta, María Isabel, gracias. El subsidio de prima sí se tramita ante las entidades bancarias, como mencionábamos. Lo ideal es que el formulario sea exactamente el mismo. De hecho, hay un artículo del decreto legislativo que crea el programa de apoyo a la prima que establece claramente que se puede utilizar el mismo formulario y que además se van a utilizar todos los procedimientos. Frente a la pregunta, a la segunda parte de la pregunta de si ya están reglamentados los requisitos, yo creo que la pregunta se puede partir en dos. Los requisitos ya están claros, los requisitos jurídicos ya están claros, que son exactamente los mismos que mencionábamos para el PAEF, eh, pero la reglamentación puntual aún no está, no hay una resolución puntual que diga cuál es el formulario o cuál es la modificación del formulario que se va a hacer, pero creo que el fin último de la pregunta es saber si puedo acceder al subsidio
para el pago de la prima, y la respuesta es, eso ya creo que deberíamos poderlo saber, y es verificar si cumplimos los requisitos del PAEF, es decir, si fui constituido antes del 1 de enero, si tengo registro mercantil, si tengo una cuenta de depósito, si no la tengo, pues la puedo abrir, eso me parece que es un requisito relativamente sencillo, pero además si tengo la disminución del 20% de los ingresos. Si cumplo esos 4 requisitos, que son los mismos en el PAEF, puedo acceder al subsidio para el pago de la prima. Perfecto, Julián, muchísimas gracias, creo que quedó suficientemente claro. ¿Qué dificultades o cuáles son las principales dificultades que han podido encontrar ustedes en ese proceso para que los empresarios puedan acceder a esos beneficios? A ver, ahí digamos que una dificultad que la verdad nosotros no nos esperábamos, pero que ha sido relativamente común, y es una dificultad en el diligenciamiento del formulario. Entonces, hay empresarios que han diligenciado mal el formulario. Nosotros creemos que el formulario es relativamente claro, hay un instructivo, hay una página de la UGPP. Si ingresan al portal web de la UGPP, una sección muy clara que dice PAEF, PAEF y PAP, si no estoy mal, creo que lo estaban actualizando, pero ahí también encontrarán el ABC, el instructivo, el formulario, pero aún así hemos encontrado que hay empresarios que han diligenciado mal el formulario. Y han sido errores que para nosotros son muy difíciles de subsanar, o son muy difíciles de verificar, porque, por ejemplo, el NIT, que es el que nosotros utilizamos para después la verificación eh, de los empleados que fueron cotizados en la planilla integral, en la pila, eh, pues el NIT estuvo mal, el NIT, el número que nos dieron del NIT estaba mal. Entonces, pareciera un error muy tonto, pareciera un error menor, pero lo cierto es que si el NIT de la empresa no es el correcto, pues nosotros no tenemos manera de comprobar, o la UGPP no tiene manera de comprobar los trabajadores que fueron o que están afiliados a ese empleador. Entonces, pues ese es digamos, una primera dificultad que no nos esperábamos, y que creemos que, pues, que podemos solucionar siendo un poquito más, digamos, que cuidadosos al momento de diligenciar el formulario. Ese mismo error también pasa con el número de pila, que también hemos recibido formularios de pila que no corresponden al formulario a través del cual se cotiza por los trabajadores. Nosotros entendemos que los empleadores cotizan por trabajadores, no solo a través de una planilla, sino pueden ser a través de varias, pero ahí está en el formulario también los espacios para llenar los diferentes números, y son diferentes planillas. Entonces, ese también es una dificultad con la que nos hemos encontrado en el proceso, y por la que desafortunadamente algunas personas no han podido acceder al beneficio. Hay otra dificultad, y es que se está exigiendo que para el momento de, de, de postulación, es decir, para el último día, para la última ventana en la cual yo me puedo postular, se haya pagado la planilla del mes inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque la planilla del mes inmediatamente anterior es muy importante para el proceso de verificación. Entonces, esas planillas son las que estamos teniendo en cuenta, y por eso hay personas o hay empleadores que están aplicando sin haber pagado la planilla pila, sin haber cotizado por sus trabajadores por el mes anterior. Y pues como el programa es un programa de apoyo al empleo formal, pues un requisito para nosotros muy importante, un requisito esencial, es que los empleadores estén pagando los salarios, y en esa medida que estén cotizando la seguridad social de sus trabajadores. Entonces, yo creo que tenemos como unas dificultades muy formales, pero que al mismo tiempo terminan siendo unas dificultades esenciales, porque si yo lleno mal el formulario, si no digo cuál es mi NIT, o si no lleno las planillas correctamente, el número de la planilla pila correctamente, pues ese es un problema grande. O tenemos unas dificultades un poquito más
sustanciales, y es que los empleadores no están cotizando la seguridad social del mes inmediatamente anterior dentro de los plazos que estamos proponiendo. Entonces, básicamente, pues estamos solicitando que el formulario esté bien diligenciado, todos los datos del formulario. No sé, creo que solo tuvimos un caso en el mes anterior en el que alguien diligenció mal el número de su cuenta, pero puede pasar. Eh, pues entonces digamos que como conjunto de dificultades formales, y otro conjunto de dificultades, si es que ya más sustanciales, si es que o no se pagaron, no se pagó la seguridad social de los empleados, o el certificado del contador no está firmado por un contador, por un contador público, o el revisor fiscal no es quien suscribió la certificación, o la certificación no dice 20%, sino que hubo una disminución de ingresos del 12%. Entonces, pues si hubo una disminución de ingresos del 12%, nosotros entendemos que no hay necesidad del aporte estatal. Creemos que las dificultades pueden ser o formales o sustanciales, pero ambas son muy importantes. Perfecto. Una pregunta que me surge a mí, Julián. Si fue negada una solicitud por incumplimiento de uno de estos requisitos meramente formales, como lo has explicado, por ejemplo, el empresario llenó mal el número del NIT, ¿puede postularse ahora para el beneficio de julio, del mes de julio? Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, se puede postular nuevamente. Pues lo ideal es que no cometa los mismos errores. La verdad es que es intención del gobierno nacional que pues haya una prevalencia. Esto en el derecho se llama prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, pero nosotros básicamente lo que queremos es que la gente no se quede por fuera del subsidio porque cometió un error formal. Eso nos parece pues un poquito inaceptable, digamos que inaceptable no para la gente, sino para nosotros, porque en realidad el gobierno nacional lo que está pretendiendo es cobijar a la mayor cantidad posible de empleadores y a su vez de trabajadores. Entonces, pues estamos intentando realizar procesos para que los bancos al momento de recibir la postulación hagan una verificación del diligenciamiento y como que hagan un acompañamiento del cliente, porque al final la entidad financiera es quien está en la ventanilla. La entidad financiera es quien recibe el primer documento, y ya cuando la entidad financiera nos ha mandado a nosotros todo, ya es muy difícil devolverlo porque ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado verificaciones en el entretanto. Entonces, básicamente, un error formal termina desencadenando la pérdida del beneficio. Entonces, estamos, digamos que siendo muy enfáticos en que es muy importante que el formulario sea correctamente diligenciado, pero por supuesto, si hubo un error, no hay ningún problema, se puede volver a aplicar, se puede volver a aplicar, claro, siempre dentro de los términos, pero se puede volver a aplicar. Listo. No, y también has dicho algo muy importante, y es que la gente debe entender que son recursos públicos. Entonces ustedes, si hay unos requisitos establecidos y por algún error formal, pues no pueden verificar la información, pues es imposible. Es imposible, sí. Sí, es imposible, es imposible. Sí. Sandra Hernández nos pregunta, ¿la fecha para erradicar la prima y la reglamentación debo tener paga la pila de junio y con el número de empleados de junio? Así es. Para el caso del pago de la prima, nosotros vamos a verificar los trabajadores por los cuales se cotizaron en junio. Esto básicamente es una manera de nosotros de controlar que se está dando el subsidio para trabajadores que en realidad existen, pero además trabajadores que están trabajando y que van a recibir la prima en el mismo mes. Entonces, pues es una manera, nosotros entendemos que le impone una carga a los empleadores de diligenciar la planilla pues, de una manera más eficiente, más rápida, acortándole los tiempos, pero también es la única manera que el gobierno nacional tiene de conocer los trabajadores que están efectivamente vinculados al empleador y por los cuales se va a pagar la prima. Entonces, la respuesta es sí. Perfecto. Y hay una pregunta de María Piedad Grajales. María Piedad nos pregunta, ¿el certificado de cumplimiento de requisitos para la segunda postulación
cambió a una segunda versión? No estoy seguro si entiendo la pregunta. Los requisitos siguen siendo los mismos. Los requisitos siguen siendo los mismos y yo, para mi proceso de postulación del segundo y del tercer mes, tengo que realizar exactamente el mismo proceso que fue el del primer mes. Entonces, los documentos siguen siendo los mismos y, y tengo que cumplir también con los mismos requisitos que tuve que cumplir el primer mes. Eh, para las postulaciones 2 y 3, sin embargo, hay un requisito adicional y es que yo tengo que certificar, de pronto esto resuelve la pregunta de María Piedad, pero no sé, eh, yo para los meses 2 y 3 tengo que certificar, adicionalmente a lo que había mencionado para el primer mes, tengo que certificar que lo que yo recibí en el mes uno, si yo recibí algo en el mes uno, lo utilicé para el pago de los salarios de los trabajadores en el mes anterior. Es básicamente una manera también de control que el gobierno nacional tiene para, pues, asegurarse de que los recursos que está girando, que insisto, en esto insisto, los recursos que el gobierno nacional está girando son recursos de todos, son recursos que son públicos y que nacen de ingresos de distinta fuente fiscal, pero que en el fondo son recursos que muy posiblemente tienen un origen tributario, o sea, son recursos que todos nosotros hemos puesto de alguna manera. Entonces, esos recursos que el gobierno nacional está girando hoy en día son recursos de todos. Y en esa medida, la responsabilidad de las personas que reciben los recursos es muy importante. Los empleadores que están recibiendo recursos públicos y esos recursos públicos pues tienen un control que es mucho más estricto que los recursos en el sector privado. Los recursos en el sector público, precisamente porque son de todos, hay que demostrar la destinación, hay que demostrar el uso, y en esa medida, pues estamos solicitando que en la postulación 2 y 3, el empleador que recibió un subsidio, un aporte estatal importante en el primer mes, pues demuestre o certifique al menos que lo que recibió lo utilizó para el pago de la nómina de sus trabajadores. Pero los requisitos siguen siendo los mismos, el formulario es el mismo, el certificado es el mismo. Perfecto. Me piden que si puedes recordar, antes de pasar a esta pregunta, que si puedes recordar los requisitos para la postulación, porque es una pregunta bastante frecuente en nuestro Facebook Live. Entonces, si nos puedes recordar cuáles son esos requisitos para la postulación. Gracias. Claro, los requisitos para la postulación son básicamente 4. En el caso de personas jurídicas, haber sido constituido antes del 1 de enero de 2020. Eso también aplica para las entidades sin ánimo de lucro. Ese es el primero. El segundo es contar con una inscripción en el registro mercantil. Este requisito no le aplica a las entidades sin ánimo de lucro y a los establecimientos educativos que no tienen una obligación de tener registro mercantil, pero si soy una persona jurídica o si soy una persona natural empleadora, tengo que contar con una inscripción en el registro mercantil, y esa inscripción en el registro mercantil debe haber sido realizada o renovada por lo menos en el año 2019. Esto nos garantiza a nosotros que estamos dándole subsidios a empleadores que hoy en día pues tienen una actividad económica vigente, que existen básicamente. Es una manera de nosotros de garantizar que le estamos dando los recursos a empleadores y a comerciantes. Además de esos dos requisitos, demostrar la necesidad del aporte estatal. ¿Cómo se demuestra la necesidad del aporte estatal? Demostrar que hay una disminución del 20% en los ingresos. Esa disminución del 20% de los ingresos se puede determinar de dos maneras: o comparando el mes inmediatamente anterior al de la postulación con el promedio de ingresos de enero y febrero de 2020. Ese es un primer escenario. O un segundo escenario, comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la postulación con el mismo mes en el año anterior, es decir, 2019. Un ejemplo, yo soy Julián Niño S.A. y tengo ingresos en junio de 10 pesos. Esos ingresos en junio de 10 pesos para mi postulación de julio, porque es del mes inmediatamente anterior, digamos mayo, no me complicamos, mayo. Voy a aplicar ahorita en junio, entonces mis ingresos en mayo fueron de 10 pesos. Yo puedo comparar esos ingresos de mayo de 10 pesos contra o el promedio aritmético de enero-febrero 2020. Entonces, si en enero-febrero 2020 recibí 15 pesos
y ahora yo en mayo tengo 10, pues se demuestra la disminución de ingresos del 20%. O si yo, digamos, enero y febrero de 2020 lo tuve, fueron meses muertos y fueron meses en los que no hubo tanto, no facturé y no hubo ingresos suficientes, comparo el mismo mes 2020 versus el mismo mes 2019. Entonces comparo mayo 2020 versus mayo 2019. Y finalmente un cuarto requisito que es también formal es tener un producto de depósito, es decir, cuenta de ahorros o cuenta corriente en una entidad financiera, porque es un requisito necesario para poder girar el dinero, porque es la única manera en la que podemos agilizar la transferencia de los recursos, pero además tenemos una garantía de trazabilidad de los recursos, de que además muy posiblemente esos recursos de ahí salen a cuentas de los trabajadores. No tienen que salir a cuentas de los trabajadores, pero el gobierno nacional podría revisar cuál es la trazabilidad de los recursos. Perfecto, Lean, muy claro. Ahora sí vamos con la pregunta de José Leonardo Salas. Él dice, ¿y si soy independiente sin trabajadores a cargo, yo puedo solicitar el subsidio de prima y salario para mí solo? La respuesta es no, desafortunadamente no. Eh, Nosotros, digamos, el gobierno nacional, al menos frente a estos dos programas, ha pretendido, digamos, que cobijar a o personas jurídicas que tienen varios empleadores o personas naturales que tienen varios empleadores. Entonces, estos dos programas, en particular estos dos programas, no cobijan independientes solo para ellos mismos. Perfecto. Bueno, otra pregunta que teníamos es si tienes un dato cercano a cuál ha sido el total de empresarios que han pedido hasta ahora la ayuda del PAEF. Sí, en este momento, digamos que el dato que me pasaron esta mañana, precisamente previendo alguna pregunta de este estilo, era, lo tengo por acá, número de empresas postuladas a hoy, 115.597 empresas. Tenemos 115.597 empresas postuladas, de las cuales, o las que suponen un total de 2.419.850 empleados. Entonces, en total hemos girado, ya estos son recursos girados que han recibido empleadores, que han recibido empresarios, 849.400 millones de pesos. 849.400 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda ha girado para cubrir los salarios de aproximadamente 2.419.000 trabajadores. Cifras importantes realmente. Y es la primera ayuda. Bueno, esperemos sí. Que se pueda seguir dando esta. Eso que mencionas es muy importante, Ana María, porque este es el primer mes. Este es el primer mes y nosotros creemos que en el segundo, tercero y cuarto mes vamos a recibir más solicitudes, porque además el primer mes, pues no hubo tanto tiempo de divulgación de los programas, no hubo tanto tiempo para recoger los documentos, pero nosotros creemos que la cantidad de dinero que se desembolse mensual podría llegar a ser aproximadamente de 2 billones de pesos. Esto, digamos que cuando yo entré a trabajar en el sector público hace 7 años, para mí estos números no me decían mucho, es que estos números a mí me parece que están muy por fuera de la realidad pues a mí me parece en el sector privado. 2 billones de pesos me parece que como que uno ni siquiera entiende la dimensión de eso, pero para hacernos una sola idea, el gobierno nacional en la reforma tributaria estructural de 2016 recaudó en total, por todo lo que ha recaudado de la reforma tributaria estructural de 2016, recaudó en total 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. El programa mensualmente podría llegar a destinar 2 billones de pesos. Esto, por supuesto, que no es, este escenario no es un escenario, digamos que para hablar de los logros políticos de un gobierno, ni mucho menos, pero a mí sí me parece importante reconocer el esfuerzo que el gobierno nacional está haciendo, porque 2 billones de pesos al mes en un programa social es algo casi que sin precedentes. Es real, no, casi no, seguramente sin precedentes.
Pues sí, de verdad importante resaltar este apoyo claro, directo que se está haciendo por el tejido empresarial, de verdad importante. Y pues no, ya para cerrar y no sin antes agradecerte toda esta información muy valiosa para nuestros empresarios, de pronto, ¿qué recomendaciones, Julián, te quedan por darle a nuestros empresarios para que puedan acceder de manera efectiva a esas ayudas del PAEF y ahora al subsidio de la prima? Las recomendaciones, yo creo que es básicamente recapitular lo que hablamos antes en dificultades. Entonces, básicamente, mis recomendaciones y después de ver los problemas que han habido en la operatividad y en la solicitud de los subsidios, es básicamente verificar o ser muy cuidadosos en el diligenciamiento de los formularios, estar muy seguros, mejor tomarse un tiempo, mejor imprimir el formulario, todo es virtual, pero si quieren imprimir el formulario pueden imprimirlo, pueden dirigirse a la página, al portal web de la UGPP. En el portal web de la UGPP es www.ugpp.gov.co/PAEF. Es muy sencillo, pero si igual googlean UGPP y entran a la página de la UGPP, ahí van a ver que hay una sección muy clara que dice PAEF, y ahí van a encontrar sección de preguntas frecuentes, van a encontrar el ABC de los programas, van a encontrar muchas cosas muy útiles y entre otras cosas podrían encontrar algunas relacionadas con con el formulario. Entonces, mi primera recomendación es ser muy cuidadosos con el diligenciamiento del formulario, precisamente porque los tiempos están muy rápidos, y una vez ingresa en el ciclo de la postulación, ya devolverse a corregir un número es muy difícil. Y nosotros entendemos perfectamente la frustración de que por un número pues se pueda llegar a frustrar la expectativa de recibir un subsidio muy importante por todos los trabajadores, pero también el gobierno nacional no puede apoyar a un empleador que no existe. Y digo no existe, no porque en la vida real no exista, sino porque la única manera de comprobar que existe es el NIT, y pues si el NIT no está, no corresponde, pues para nosotros ese empleador no existe. Entonces, una primera recomendación es hay que ser muy cuidadosos en el diligenciamiento de los formularios, en además recopilar los documentos, verificar los documentos, y eso a su vez pues tiene también una patica que es, hay que ser muy cuidadosos con los tiempos, hablar con la entidad financiera. Nosotros creemos o nosotros diseñamos el programa de tal manera que las entidades financieras ya tuvieran una relación con los clientes. Entonces, pues de alguna manera creemos que ya existen canales de comunicación establecidos entre los clientes y la entidad financiera, y las entidades financieras, la verdad, hay que reconocerlo, están poniéndose la 10, como se dice, pues las entidades financieras están recibiendo los documentos, están trabajando un montón para trabajar con los plazos que el gobierno nacional ha establecido, y han hecho todo lo posible para recibir la documentación, e incluso hay algunas entidades financieras, dependiendo también el cliente, realizan un acompañamiento en el diligenciamiento. Pero esa primera recomendación suena muy formal, suena un poquito obvia, pero de verdad es una recomendación a la cual digamos que nos quisiéramos pegar un poquito, y es seamos cuidadosos en el diligenciamiento. Y por el otro lado, pues simplemente verificar el cumplimiento de los requisitos, especialmente verificar que hemos pagado la planilla pila, que saber exactamente los umbrales de ingresos, de disminución de ingresos que estamos manejando, 20%, verificar que la certificación esté firmada por revisor fiscal o contador público en los casos en los que no hay obligación de tener revisor fiscal, y que por supuesto sea el 20%, que sea la certificación. Nosotros incluso estamos manejando algunos formatos, pero lo cierto es que, pues más allá de eso, creemos que el proceso es relativamente sencillo. Listo. Esas fechas límites para aplicar, Julián, antes de cerrar. Claro que sí. Las fechas límites para aplicar para el mes de junio, 17 de junio,
hay que ir a la entidad financiera y presentar los documentos, los dos documentos que mencioné. Para julio, 16 de julio, y para agosto aún no está definida la fecha, pero va a ser entre el 17 de agosto y el 20 de agosto. Aún la resolución no ha salido, pero creemos que va a estar igual en la misma, digamos que en el mismo rango, en el mismo periodo que mayo, junio y julio, que es entre el 16 y el 18, básicamente. Yo creo que va a ser el 18 de agosto, pero pues todavía no está la resolución, pero creo que va a ser 18. No, perfecto, muchísimas gracias. Aquí la última pregunta ya de Ana Yive González. ¿El beneficio postulado en mayo es para reintegrar la nómina pagada en abril o para pagar la nómina de mayo? Es para pagar la nómina de mayo. Es para pagar la nómina de mayo. El primer mes en particular era un mes difícil, e incluso en el programa se previó la posibilidad de que solo para el mes de mayo, pero esto ya pasó, pero igual, en el mes de mayo, solo para el mes de mayo, nosotros permitimos la posibilidad de que los empleadores dijeran, miren, yo no he podido pagar porque estoy en una situación muy grave, estoy en un problema de liquidez profundo, crítico, entonces yo me comprometo, pero eso era solo para mayo, yo me comprometo que con lo que estoy recibiendo el aporte estatal voy a pagar la nómina de mayo. Pero eso era solo para mayo. En los próximos meses sí ya tiene básicamente que haberse cotizado y pagado por los trabajadores. Perfecto. Bueno, Julián, te agradecemos enormemente en nombre de la Cámara de Comercio de Cali, de nuestros empresarios, todas las personas que se han vinculado a este Facebook Live. Creo que es una información sumamente importante, sumamente relevante en este momento para nuestros empresarios y pues que ese esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano de verdad lo deben aprovechar. Además es fácil, pues, como les quedó claro, son unos requisitos muy fáciles. Agradecerte nuevamente a ti, a todos los funcionarios del ministerio, un saludo especial al doctor Felipe Lega y recordarles también a nuestros empresarios que a partir de este martes 16 de junio la Cámara de Comercio de Cali abre todas sus sedes para atenderlos. Vamos a estar de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 3 de la tarde y puntualmente ese otro beneficio que ha dado el gobierno para nuestros empresarios y es que el plazo por el año 2020, el plazo para la renovación de la matrícula mercantil vence el 3 de julio. Así que pues todos nuestros servicios están vía virtual en nuestra página ccc.org.co. Estamos cuidando de su salud, de la de nuestros colaboradores, pero si requieren ir a la Cámara, igual estaremos atentos desde el martes en todas nuestras sedes. Muchísimas gracias nuevamente a Julián, a todos los participantes y bueno, los esperaremos en otro espacio de Cámara en vivo. Bueno, con mucho gusto, gracias por tenernos acá y bueno, para lo que podamos servir, con mucho gusto. Mil gracias, Julián. Chao. En la Cámara de Comercio de Cali encontrarás la más completa experiencia para el crecimiento empresarial de tu negocio. Cuando tú renuevas tu matrícula, nos ayudas a construir más caminos que conducen al progreso de nuestra ciudad-región. Empresarios potencialicen sus habilidades de forma gratuita y puedan cumplir sus obligaciones de manera fácil y a tiempo en nuestra plataforma digital. Gracias a la renovación de tu matrícula, podemos enfocarnos en detonar todo tu potencial emprendedor e innovador para seguir creciendo y conducirte por una ruta transformadora. Con la renovación de tu matrícula, contribuyes al fortalecimiento de nuestros empresarios, a la consolidación del sistema empresarial.
y al fortalecimiento de las competencias que requieren nuestras empresas para el desarrollo de nuestra ciudad-región. Cuando renuevas tu matrícula, posibilitas espacios para la conexión con nuevas tendencias y estrategias empresariales que llegan a miles de personas que, como tú, buscan invertir en sus sueños y crear nuevos comienzos. Para ser imparables y demostrar que el progreso y desarrollo de nuestra ciudad-región no tiene límites. Juntos acompañamos y desafiamos a nuestras empresas a crecer. Juntos brindamos más oportunidades. Juntos hacemos equipo por la región. Demasiadas oportunidades para seguir creciendo, ¿no crees? Suficientes razones para seguir trabajando juntos por el crecimiento de nuestra ciudad-región.